Hola, muy, pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda Alison Natalia aquí en su programa La Hora Actual desde esta maravillosa emisora Tómalo Radio para toda la República Dominicana y las naciones que nos escuchan a través de la plataforma www.tomaloradio.com y también a través de las redes sociales en Tómalo Radio y Tómalo al Día, la cual está estrenando su plataforma de noticias virtual. De verdad que es una bendición poderles saludar hoy que estamos 11 de junio, hoy día domingo, un día de bendición, un día que el Padre Celestial te ha convocado porque el Señor hoy te va a hablar a través de este maravilloso programa, de este testimonio que hoy el Espíritu Santo ha traído y va a compartir por medio de nuestra invitada, una invitada muy especial. Ella nos va a compartir su testimonio, parte de su ministerio, por supuesto. Ella se desempeña como pastora de un ministerio maravilloso en la nación de Costa Rica. Ella es de una zona preciosa que está ubicada en una de las provincias de Costa Rica llamada La Juela, en San Ramón, donde ahí junto a su esposo tienen una congregación que más adelante van a estar contándonos acerca de cómo se ha llevado a cabo. También ella es locutora de radio en un programa muy especial en una emisora allá en Costa Rica que se llama Sendas Online. El programa se llama Impacto Profético, que también nos va a estar compartiendo, por supuesto, todo esto y más con mucho detalle. Y quiero presentarles a mi querida hermana, profeta y pastora Stephanie Corrales. ¿Cómo estás, Stephanie? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Alison. Bendiciones a todas las personas que nos están escuchando en este hermoso espacio. Desde acá, desde la nación de Costa Rica, les saluda y les bendice su hermana en Cristo Jesús, Stephanie Corrales. Para mí es un gusto, es un privilegio estar compartiendo este espacio, como tú lo decías, para gloria y honra del nombre de mi Padre Celestial. Pues me desempeño como profeta primeramente y como pastora acá en mi bella nación. El Padre ha sido bueno, ha extendido los ministerios, las encomiendas que ha dado en mis manos y en las manos de mi esposo, el pastor Javier Rojas, que de paso les envía saludos también. Y pues es un gusto, Alison, poder compartir contigo este espacio también. Amén, gloria al Señor Jesús. De verdad que es maravilloso cómo el Señor los ha llevado a este maravilloso proyecto y este ministerio que ha nacido en el corazón del Padre y del cual muchísimas personas están teniendo esa oportunidad de encontrar una casa donde congregarse, donde ser edificados a través del Espíritu Santo de Dios por medio de la obra que Él ha puesto en sus manos. Quiero Amén. que nos cuente en este momento cómo fueron los inicios antes de que el Señor le entregara estos maravillosos proyectos, cómo fueron esos inicios en el Evangelio, cómo llegó a conocer del Señor Jesús. Claro que sí. Bueno, yo creo que una de las experiencias más trascendentales de mi vida porque yo creo que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo tuvo que hacer una ruptura de estructuras muy fuertes, porque yo venía de un hogar o vengo de un hogar donde literalmente hay una estructura religiosa y pues que te cambien todo ese panorama para presentarte a alguien que tienes que aprender a amar sin verlo, sin poder tener una representación como estábamos acostumbrados en mi casa, pues fue un poco difícil. Yo a los 17 años conocí al que hoy es mi esposo. Por circunstancias de la vida, pues nos separamos 4 años, no, o sea, no nos vimos más, porque en aquel momento no llegamos a tener nada, pero 4 años después el Señor me une y fue curioso porque no me unió a Él en una iglesia, me unió a Él en la calle, en un salón de baile, en el mundo, no precisamente escuchando la palabra, sino escuchando mi vida en un desorden,
en un proceso de divorcio, en un proceso de separación, en un proceso donde yo me encontraba totalmente deprimida, donde yo me encontraba sin rumbo, porque toda la estructura que tenía 4 años de tener en un supuesto hogar que yo solamente yo creía que existía porque la otra parte no estaba interesada en que existiera, pues ahí, a pesar de mis errores, recuerdo nunca olvidar esa tarde, cuando fui y busqué un templo y le dije al Señor, me arrodillé en la última banca, nunca se me va a olvidar. Y yo le dije, Señor, si tú existes, porque aún según yo siendo creyente, de otra religión, pero creyente, si tú de verdad existes, yo necesito que tú hagas algo por mí, porque yo he tomado decisiones equivocadas en mi vida, pero yo necesito que tú me entregues una persona, un hombre, porque según yo en mi dolor en aquel momento lo que yo necesitaba era marido. Yo le decía, yo necesito que tú me entregues un hombre que me edifique, un hombre que me ayude a salir adelante. Lo que yo no sabía en aquel momento, Alison, era el peso de mi palabra. Era el peso de la petición que yo estaba dándole al Padre. Eso se lo dije un viernes a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche estaba el que hoy es mi esposo. Y ya tengo 13 años con mi esposo. Entonces sí era el hombre que me iba a edificar y sí era el hombre que me lo iba a presentar a él. Porque gracias a mi esposo es que yo le entregué mi vida a Cristo. Qué maravilloso. Y vea qué detalle que nos comenta que a veces el Señor utiliza circunstancias, incluso en ese momento, como lo que decías, un lugar que tal vez no era un templo, no era tal vez una reunión, pero cuando es de Dios, realmente Él utiliza todos los recursos para unir esos propósitos maravillosos. Así es. Porque realmente el encontrarse con el que hoy es su esposo, ese compañero de milicia y que está al frente del ministerio que el Señor ha puesto en ustedes, que se llama Casa de Naciones Betel, para la gloria de Dios, ha fluido de una manera sobrenatural. Amén. Y también a través de ese proceso, cuando ya usted logró la conversión en el Señor y todo, ¿cuál fue ese momento en el cual usted determinó en su corazón y usted dijo, ahora sí, definitivamente Dios me está llamando como profeta, como pastora y por supuesto ahora que el Señor te ha abierto las puertas también como locutora de un programa maravilloso en Sendas Online Radio en Costa Rica? Ok, bueno, cabe resaltar, Alison, que fue un tiempo un poco complicado porque cuando mi esposo llega a mi vida, yo tengo la vida destrozada, literalmente destrozada. Eh, Habían heridas en mi parte almática, habían heridas como persona. La persona que estuvo antes dejó literalmente mi corazón hecho pedazos, me dejó con mucha ira, con mucha frustración. Inclusive había momentos donde mi esposo pagaba esa frustración, el que hoy es mi esposo. Y él en su amor supo tener mucha paciencia, supo orar. Nosotros estuvimos 3 años viviendo en unión libre antes de que porque desde que lo encontré en aquel día de aquella oración, yo duré 3 años, Alison, para poder entregar mi vida a Cristo. Él a mí me hablaba de la iglesia y yo me sentía que me moría. Yo sentía que había algo en mi interior que se revolcaba de una manera que no me dejaba. Y era toda aquella ira, toda aquella contaminación que había en mi corazón, no me dejaba dar ese paso de fe. En un momento determinado, llegó mi suegra a mi hogar con una de mis cuñadas y me invitan a la iglesia. Voy a la primera iglesia, Alison, y pasó algo extraordinario, que yo le puedo decir a usted extraordinario. El Padre me regala la primera visión. Yo entro a esa iglesia y Dios me da una visión muy clara. Yo no entendía en aquel momento, no era conocedora. Se la cuento a mi esposo y mi esposo me dice, amor, es una visión. Y esa noche tuvimos la primera experiencia, y digo tuvimos porque fue mutua.
El mismo sueño, en el mismo instante, era como Dios confirmándome, es con Él que tienes que estar. Es con Él que te voy a llevar al camino ministerial. Hoy lo entiendo, como te digo, en aquel momento no. Comenzamos un tiempo de restitución, dejo esa primera iglesia, luego paso a la segunda y ya mi ira, mi enojo y todo lo que estaba guardado cada vez salía más a flote, cada vez se exponía más. Entonces recuerdo que mi esposo me dijo, te tengo un regalo. Y para una mujer que un hombre le diga, te tengo un regalo, uno se imagina un bolso, uno se imagina unos zapatos, maquillaje, yo no sé cuánta cosa se imagina uno. Pero recuerdo que me dijo, quiero que vayas a un encuentro. Ay, Alison, y yo decía, ¿qué es esto? Yo pensé que me traía un bolso o alguna cosa que... No, un encuentro. Y yo le dije, pero ¿para qué usted quiere que yo vaya a un encuentro? Si yo estoy sana. Y me dice, usted está de todo menos sana, porque tienes muchas heridas en tu corazón y en tu espíritu. Cuando yo llego a ese encuentro, Alison, y comienzan a confrontarme cada área de mi vida, me dejaron como nueva. Yo soy fruto de un encuentro. Me dejaron como nueva, me reiniciaron las ideas. El Señor limpió impresionantemente. De ahí comencé, ya cuando volví de ese encuentro, yo le dije al Señor, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo quedé como un libro en blanco. ¿Ahora qué tengo que hacer? Lo que estaba acostumbrada nada más era la calle, al mal vocabulario, a resolver todo con pleito, al resolver todo en mala crianzas, a contestar, a deshonrar a mis padres, era lo que estaba acostumbrada. Y yo le decía, Señor, ¿y ahora? Y yo creo que una de las partes más fuertes fue cuando el Señor me llevó a mí a hablar con mi padre, a pedirle perdón a mi padre natural, porque mi primer enojo venía por él. Y recuerdo que cuando yo me acerqué a mi padre y le dije, yo nada más vengo a pedirle perdón, Alison, uno como hija espera que ese padre le diga, yo te perdono. El mío no me dijo eso. El mío me dijo, yo nunca te voy a perdonar. Entonces, imagínese usted, yo vengo totalmente desorientada porque me borraron el disco duro de todo lo que conocía para empezar algo nuevo. En otro momento él me hubiese dicho eso y yo hubiese explotado. Pero recuerdo que yo le dije, está bien, pa, y lo entiendo. Fueron muchos años de pleitos entre padre e hija, más sin embargo, esperar el tiempo de Dios. Y yo te puedo decir, Alison, que ese tiempo de Dios llegó hace como 2 meses, que él me dijo 13 años después, 10 años después, perdón. 10 años después él me dijo, yo no tengo nada que perdonarle, pero tuve que dar 10 años de fruto, 10 años de ver el que yo ya no tenía el mismo conocimiento. Todavía me falta, porque a todos nos falta, siempre vamos a estar en crecimiento, pero él me perdonó, me dijo que me había perdonado y para mí fue como un rompimiento más. Ya comenzamos a ir a la iglesia, entonces yo le dije, Señor, ¿ahora en qué te sirvo? Y recuerdo que fue la primera vez que escuché al Señor y me dijo, eh, sirve desde abajo. ¿Por qué? Porque yo era una persona soberbia, orgullosa, altiva. Sirve desde abajo y cuando yo me imaginé abajo, yo dije, bueno, me vamos a poner de ungier. No, lavé el baño de la iglesia muchas veces, me tocó lavar el sanitario muchas veces, me tocó limpiar la alfombra muchas veces, limpiar las sillas muchas veces. Y lo hice hasta que me dieron mi primera oportunidad para predicar en la red de damas de esa iglesia. Y así fue, empecé. Cuando yo predico por primera vez en la red de damas, yo me doy cuenta que se me acerca una profeta. Su nombre es Mabel, nunca se me va a olvidar. Y ella me dijo, ¿sabes algo? Tienes un don de Dios, tienes el denuedo de Dios para hablar. Y yo decía, pero como una persona que toda su vida habló incorrectamente, porque Alison eran palabras vulgares y obscenas, lo único que a mí me salía de la boca antes de conocer al Señor. Y esta mujer de Dios viene y me dice a mí que yo tengo el denuedo de Dios para hablar. O sea, imagínense que hasta en eso Satanás quería contaminar la elocuencia que Dios quería utilizar en mi boca. Le sirvo en la primera red de damas, ya luego organizo eventos, ya luego me ponen a liderar casas de oración.
y recuerdo o células o casas de avivamiento, no sé cómo las conozcan, y se da una multiplicación. Pasé de tener una a tener 14 y ya tenía que ver cómo daba abasto, y ahí es cuando viene otra profeta y me da una profecía. Y me dice, a partir de hoy contarán 9 años y saldrás a las naciones. A partir de hoy comienza tu ministerio pastoral. Yo volví a ver a aquella mujer y volví a ver a mi esposo y le dije a mi esposo, esta mujer está loca. Porque empezando, yo nunca me voy a subir en un avión. Yo pensaba que el subirme en un avión iba a representar que me iba a morir ahí en las alturas. Y yo le dije a mi esposo, esta mujer está loca. Porque si Dios me lleva a naciones donde yo pueda ir en autobús, en vehículo, que yo tenga los pies sobre la tierra, no hay ningún problema. Pero si Él me coloca a mí en un avión, vamos a tener un problema. Porque yo sabía, según yo, la fobia que yo tenía. Mas, sin embargo, anoté la fecha en que ella me dio aquella palabra y avancé. Y empecé a crecer y a crecer y a crecer. Ya luego Dios me mueve a otra casa, que fue la casa donde yo te conocí. Ya me da padres espirituales, ya me da un crecimiento, me empieza a formar. Conforme más me formo, más de nuevo, más oportunidades de predicar, congresos. Cuando me di cuenta ya me estaban contactando de sendas y yo decía, Dios mío, de hecho me han ofrecido para la gloria y honra de mi Padre más emisoras, pero por el tema laboral no he podido tomar espacios. Entonces comienzo en sendas. Primero empecé con transformando tu identidad. El Señor me corta un tiempo y me dice, no vas a hablar, te voy a preparar, te voy a meter en una cueva para hablarte. Porque yo soy de las personas, Alison, que cuando yo pego en pared, que yo digo, Señor, ¿y ahora qué más? Él me frena y me mete en una cueva y me da cosas nuevas, estrategias nuevas. Eh, y cuando Él me mete en esta cueva, yo le digo, Señor, yo necesito que tú cortes de mí un anhelo. Mi padre es oficial de policía. Y a pesar de que yo le estaba sirviendo al Señor, Alison, en mi mente todavía estaba, porque desde niña yo quería ser como mi papá. Y yo decía, yo quiero ser un oficial. Y por eso es la palabra que hoy le traigo, el mensajito que hoy traigo, porque yo decía, Señor, yo quiero ser oficial para que mi papá esté orgulloso de mí. Y me dice el Señor, yo quiero que entiendas que tú me perteneces. Y aborto literalmente el sueño natural de ser oficial. Cuando yo comienzo a estudiar un poco más la palabra, me lleva al libro de Timoteo, donde Pablo escribe acerca del buen soldado de Cristo. Y yo decía, esta es mi oportunidad de pertenecer a alguna milicia. Esta es mi oportunidad y comienzo a estudiar y a profundizar. Hace unos días, porque yo le decía, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a predicar con Alison? Señor, dame un tema, dame un tema, dame un tema. Y yo pedía el tema y yo decía, Señor, por favor. Y el tema me lo dio ayer. Y yo decía, bueno, Padre, está bien. Me trae a memoria una película, Alison, que vi hace un tiempo. Se llama Little Boy. Y yo dije, ok, ¿qué me vas a hablar de esta película? Y recuerdo una frase que fue como un martillazo en mi cabeza, donde este niño habla de su hermano mayor con una condición que no le permitió estar en el ejército y que es que era un hombre de pie plano. Y entonces me dice el padre, hay pie plano espiritual. Y yo digo, Señor, pero ¿cómo así? Porque si tú vas y analizas, si tú estudias, y yo he estado estudiando, Alison, ¿qué significa que una persona tenga la condición de pie plano? Y he leído y he encontrado cosas que dicen que atrasa el avance, que el pie plano hace que la persona constantemente tropiece, que la persona sufra de dolores severos. Y cada vez que yo leo algo, me lleva a lo que Pablo dice en segunda de Timoteo, específicamente el 3, si mal no me equivoco, donde dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado, porque dice, ningún soldado que se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y entonces el Señor me pone a meditar, Alison, acerca de las condiciones que como humanos nos frenan.
que nos ponen en esa condición de pie plano espiritual, que no nos permite pertenecer a esa milicia, porque todos hemos sido convocados a formar parte de este ejército. Y entonces el Señor trae a memoria y me trae a memoria cuáles han sido mis áreas de pie plano. Y yo leí acerca de esto y analizaba, Alison, que como servidor de Cristo, uno de los adjetivos que a nosotros se nos acredita en la palabra es ese, ser soldado. Tú eres un soldado, yo soy un soldado y todos somos soldados de la misma milicia. Entonces, me lleva a la referencia de que esta condición, como existe a nivel natural, nos vuelve inadmisible a nivel espiritual también. Porque qué cosas, Alison, son las que me ponen en esa condición. Porque uno podría decir, un pie plano, pero con el tiempo el pie plano, perdón, desgasta las rodillas, deforma la columna, deforma muchas partes del cuerpo por el sufrimiento. El ejército tiene que estar en un constante avance, no se queda estacionado. Pablo lo dice, esta es una carrera que no es de quien llega primero. Estoy parafraseando, pero no es de quien llega primero, sino del que persevera. Entonces la palabra nos hace referencia a ser constantes y es lo que durante 10 años a mí me ha tocado ser. Y han habido condiciones, Alison, que en esos 10 años el Señor me dice, un momento, estamos pasando por un momento de pie plano. Hay que quebrar el orgullo. Un momento, estamos pasando por un momento de pie plano. Vamos a trabajar en el perdón. Vamos a trabajar en la humildad. Y empieza el Señor a tratar de poner esa plantilla ortopédica para ordenar mi pie de nuevo, porque tengo que estar en avance, pero no puedo avanzar con mi pie plano. Y a No muchas puedo. personas no les gusta ese proceso. Cuando viene la plantilla ortopédica para acomodar eso que está ahí mal, ese pie plano, para el propósito de avanzar, o sea, de seguir adelante. Qué impactante. Sí, porque imagínate, Alison, que el avance, el caminar con ese pie plano dice que implica un dolor severo. Tú vas caminando en el Señor, pero literalmente, Alison, vamos caminando en una mentira. En una mentira, y es que hay gente que cree, bueno, ella fue al encuentro, ya Dios sanó, ya Dios restauró y todo lo hizo en esos 3 días. Y no. Hay una frase que utilizan mucho en un grupo donde dice que si un tornillo tú lo metiste con 10 vueltas, ese tornillo para salir necesita las mismas 10 vueltas. Y que el Señor te use a ti hoy, Alison, que me use a mí por su misericordia. No solamente decir, a Alison le voy a abrir una puerta, sino que pone sobre nuestros hombros una demanda de santidad. Una demanda de santidad, pone sobre nosotros una demanda de humildad, pone sobre nosotros una demanda de obediencia. Y yo me visualizaba con esos maletines que jalan los soldados y yo me imagino al Señor poniendo más peso y diciendo, conforme el peso, si eres pie plano te va a doler más. Entonces por eso es cuando el Señor viene y hace este descanso y me dice, un momentito, vamos a trabajar el pie plano, porque tal vez ya me está deformando los tobillos o porque tal vez ya me está deformando las rodillas, ya se me olvida cómo orar, Alison. Ya se me olvida cómo acercarme a la presencia. Me deforma tanto la columna que lo único que quiero es estar adormecido espiritualmente hablando. Porque esto es espiritual. Yo le estoy hablando a gente espiritual. Estoy hablándole a gente que entiende lo que es lo severo de un proceso. Lo severo que es que tú vayas avanzando creyendo que lo vas a hacer todo bien y que si eres obediente como hijo, el padre te va a decir, un momentico, stop, detente. Tenemos que trabajar en un área. Porque si esa área no se trabaja en ese momento, Alison, más adelante va a traer un caos consigo. Si yo no me pongo la plantilla apropiada en el momento apropiado, me va a traer una consecuencia más grande adelante. Y eso es lo que a mí me ha tocado vivir en 10 años de ministerio, porque he tenido muchas equivocaciones.
pero para gloria y honra de su nombre, el Padre nos entrega a mí y a mi esposo Casa de Naciones Betel, empezando Alison, 3 personas, mi esposo, yo y mi madre. Y así abrimos 4 meses la iglesia nosotros 3. Luego llegaron 5, luego llegaron 3. Hay días que llegan los 3, hay otros días que llegan los 5, hay días que somos solo nosotros 3 otra vez. El Señor me entrega Florece Mujer hace 3 años. Y este año me dice, tiene 4 años este ministerio, a los 2 años me dice, ya no se llamará Florece Mujer. Ahora se llamará Ministerio Internacional Florece Mujer. Y yo no entendía, Alison, porque todas las mujeres somos de Costa Rica, ¿qué tiene de internacional? Es un grupo virtual. Y el Señor empieza a añadir mujeres de la nación de México, de Estados Unidos, de Nicaragua, de Honduras, de Panamá. Y empiezan literalmente a abrirse las naciones en ese aspecto. Y comienzo a entender, y hace como 2, 3 meses me dice el Señor, necesito que hagas el primer congreso, porque ese congreso te va a poner en el mapa. Y yo decía, Señor, pero me da el lema en una madrugada y me dice mujer protagonista. Y así comienzo, Alison. Y ahora estamos trabajando para ese congreso, para hacer ese congreso realidad en el mes de septiembre. Y yo le dije, Señor, ¿por qué el mes de septiembre? ¿Por qué no junio, julio como los demás? Y me dice, porque es el mes 9, es el mes de tu alumbramiento espiritual. Y yo dije, ok. Qué impactante y algo que me llama poderosamente la atención y de ser testigo de ese maravilloso crecimiento que el Señor ha dado a través de Florece Mujer, a través de ahora Casa Naciones Betel y todo, ¿verdad? También el ministerio Mujer Portadora de su Autoridad, que también nos vas a estar explicando para todas las personas acá en República Dominicana, pero algo que me llama poderosamente la atención es lo que usted decía, la apertura hacia las naciones y también que muchas mujeres, incluso varones del Señor que estén escuchando este programa, puedan ser parte de esta visión del Señor a través de lo que ha puesto en nuestra hermana Stephanie Corrales y en su esposo Javier Rojas, que le sirven al Señor de una manera poderosa y que el Padre está extendiendo, como dice en Isaías, extiende, ensancha los sitios de tu tienda. Y es maravilloso ver cómo el Padre ha dado ese crecimiento en estos 10 años, todo lo que Dios ha permitido incluso a nivel familiar, esa restauración, ese proceso de dejar de tener ese pie plano en lo espiritual para comenzar a caminar en ese proyecto, en ese anhelo que nació en el corazón del Padre, que es todo lo que usted ve hoy. Y quiero que también así nos comente cómo fue ese primer viaje a Colombia, que usted tuvo la oportunidad de ir y estar en una congregación también que la invitaron, porque esa fue como una de las primeras aperturas a nivel internacional. ¿Cómo fue esa experiencia? Ya cuando usted tuvo la oportunidad de montarse en avión, ¿cómo fue todo eso? Bueno, Alison, eso fue, bueno, yo creo que lo más maravilloso, porque recuerdo que empezamos con el curso de sanidad interior en Florece Mujer. Yo extendí la invitación. Una de las mujeres que se añade, me añade otra mujer. Una mujer a la cual yo le tomo el nombre como cualquiera, nunca se me presenta como pastora, nunca se me presenta como profeta y menos como apóstol. Un apóstol entre las mujeres que estaba recibiendo Alison. Y yo digo, Señor, qué maravilloso que eres, porque ella simplemente se presentó por su nombre. Vea la humildad de esta gran mujer de Dios. Y ella lo recibe, siendo apóstol. Ella recibe eso. Yo doy el curso. Cuando un día ella me escribe y me dice, bendiciones, profeta. Dice, le habla la hermana, fulanita. Dice, yo quisiera invitarla a un congreso. Y yo, sí, claro, perfecto. Yo me imaginé que era en Costa Rica. Me dice, no, dice, es acá en Bogotá. Alison, a mí se me cruzan los cables y me dice, ¿usted tiene pasaporte? Y le digo yo, sí, y no tenía.
Yo no tenía el pasaporte, yo no sé en qué momento a mí se me salió. Yo sí tenía ya en mi corazón tramitarlo porque ya Dios venía hablando, pero no era algo que yo hubiese concretado. Le digo, sí, señora. Y me dice, perfecto, es en 6 meses. Y yo dije, padre, ¿en qué momento yo le dije a esta mujer que yo tengo pasaporte? Y me voy inmediatamente al otro día, le escribo a mi hermana y le digo, porque mi hermana es muy hábil con lo de la tecnología, le digo, sáqueme una cita porque me invitaron a Colombia. Y me dice mi hermana, ¿usted cree? Le digo, usted nada más sáquelo, hagámoslo por fe. Me saca la cita, voy, hago lo del pasaporte, todo me llega bien. Yo ese proceso lo alargo y lo alargo y lo alargo. Cuando ya falta, de verdad que ella mujer me dice, mándeme la foto del pasaporte, porque yo la voy a honrar. Yo le voy a enviar, yo me encargo de usted, económicamente hablando. Tiquetes de avión, hospedaje, alimentación, transporte, hasta la aspirina que me tomé en Colombia me la pagaron. Yo no pagué absolutamente nada, Alison. Fue una honra total de ese maravilloso ministerio. Eh, Empiezo a hablar con mi equipo, porque para la gloria del Señor tengo un equipo de 12 mujeres. Empiezo a hablar con mi equipo a ver cuál se mueve, a ver cuál va a ir conmigo a Colombia, porque ya se acercaba lo del avión, ya se acercaba el momento de subirme en ese aparato y yo decía, Señor, yo no lo voy a poder lograr sola. Padre, envía a alguien. Alison, pasan los días, se acerca la hora del viaje y a ninguna le salió nada. En los últimos días me dice el apóstol, ¿con quién vas a venir? Y le digo, sola, sola. Alison, no había nadie para enfrentar aquel temor tan horrorífico que yo tenía de subirme en un avión. Me encomendé a Dios y le dije, Padre, tú sabes que no sé hacer un proceso ahí en la inmigración. No sé hacer nada, seguro me voy a trabar hasta para ponerme el cinturón en el avión. Era una cosa tan terrible, Alison, usted no se imagina todo lo que yo pensaba. Eh, Llega el momento, mi esposo me va a dejar al aeropuerto, hago lo de migración, me siento a esperar, yo sudaba frío, yo decía que ese avión no venga, que ese avión no venga. Cuando ya llega la hora y llaman para ir, ay, Alison, vieras usted donde yo puse un pie en ese avión. Inmediatamente quedé ahí claustrofóbica. Y yo dije, Señor, tú, y o sea, era tanta la ganas de llorar y de salir corriendo que yo tenía, que me dice el Padre, el perfecto amor echa fuera todo temor. Tú no vas sola, vas conmigo. No te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me sientan y para colmo me dan ventana. Ay, Alison, entonces yo todavía peor. Cuando el avión comienza a moverse para despegar, me dice el Señor, levanta los pies. De Alison fue un proceso como que literal él estuviese sentado al lado mío. Me dice, levanta los pies. A mí la gente me decía, más que chicle, póngase los audífonos, cierre los ojos, trate de dormirse para que el despegue, porque todo el mundo me decía que el despegue era lo peor, el despegue y el aterrizaje. Entonces yo decía, bueno, y me dice el Señor cuando vamos a despegar, levanta los pies, confía en mí, levanta los pies. Y de verdad, Alison, yo despego los pies del suelo y yo no sentí nada cuando ese avión subió y se estabilizó. Ya luego empecé a ver, empecé a disfrutar y él me dice, disfruta lo que Qué yo te prometí. maravilla. Porque él me dice, disfruta lo que yo te prometí y me dice, hace 9 años. Y me trae a memoria la palabra de aquella profeta que me dijo, dentro de 9 años las naciones son para ti. Y entonces fue un proceso, llego a Bogotá, hago todo en Bogotá, migración sola, como que yo fuese experta. Cuando yo estoy saliendo del aeropuerto, me dice el Señor, porque viene el don de lenguas. Y yo decía, pero yo ya tengo las lenguas. Y yo no entendía a Alison. Y yo logré mezclarme literalmente como que yo fuera otra persona de Colombia.
Nadie pensaba que yo era extranjera. Yo lograba comprender las palabras, con el dinero, una facilidad para manejar el dinero colombiano. Fue como que de verdad yo perteneciera ahí. Fue algo impresionante. Voy a Bogotá, voy al Congreso. Cuando yo regreso, Alison, yo vengo con COVID de Bogotá. Un COVID que me mandó a la cama, que casi me mata. Casi me mata literalmente. Y yo le decía, bueno, señor, si es mi tiempo de morir, por lo menos fui a la nación de Colombia. Por lo menos fui ahí. Mas, sin embargo, yo le dije, padre, yo te estaba sirviendo. Vine con un COVID muy fuerte, Alison, fue tremendo, tremendo. Bueno, después de eso pasó un tiempo, poco más de un año, cuando el Señor me dice, eh, conozco otra profeta, pero de la parte de Ibagué, y me dice el Señor, quiero que aquí vayas como misionera. O sea, como misionera ya implicaba todos los gastos por mi cuenta. El Señor me permite llevar a una de las mujeres de mi equipo y luego me añade a una pastora amiga mía. Íbamos 3 para Ibagué, ellas igual como misioneras. Llegamos a Ibagué, conozco otros ministerios, prediqué en varias iglesias y así fue la segunda vez que fui a Colombia, pero fui como misionera. Y fue una experiencia maravillosa porque yo le dije, Señor, ahora sí tienes un problema porque ya me terminaron gustando los aviones. Ahora, ahora más bien ya no quiero los aviones. Después Entonces, de que fue algo, ¿verdad? Impactante en ese momento que usted decía, no sé qué va a pasar, vea lo que es la confianza que hay que tener en el Señor, aún en los momentos más difíciles, que muchas veces creemos que estamos atrapados en una situación o que no hay salida, ¿verdad? Como literalmente pasa en un avión, de verdad que el Señor da la salida y que confiemos plenamente en Él, en todo, y que Él aún más de lo que imaginamos, Él nos bendice, porque vea qué impactante eso que también comenta de cómo usted se logró adaptar en Colombia, de una forma que era como estar en casa. exacto. Eso No, es y maravilloso. Dios me guardó a mí en el momento que yo vine enferma, porque estábamos en pandemia. Sí, Y vea, yo no tosí ni un minuto desde que salí de Bogotá hasta que yo llegué al aeropuerto a Costa Rica. A mí se me desató una tos que yo no podía literalmente ni respirar. Yo me bajé del avión y le dije a mi esposo, del aeropuerto al City Mall, que vos entendés cuál es la distancia, yo le dije, necesito caminar porque no puedo respirar. Y de verdad, Alison, yo tuve que caminar ese trayecto ahí por pista porque yo necesitaba oxígeno. Yo decía, Dios mío, no me está llegando el oxígeno. Cuando yo llegué a mi casa fue cuando todo se empeoró. Pero imagínense que una de las mujeres que estuvo conmigo en el Congreso, creo que ella sí llegó a su país bien afectada también por la misma situación y se le complicó y de hecho ya tenía que viajar a otra parte de Colombia y yo decía, Señor, ¿cómo tú cuidaste de mí? Porque si a mí me hubiese agarrado la tos que me agarró en Costa Rica, se lo digo que ahí me retienen en el aeropuerto. Me hacen el examen y probablemente ahí me hubiese quedado. Y Dios hasta en eso guardó, hasta en eso. en la salud completamente la guardó, de verdad que Dios es maravilloso, Él es fiel y tuvo cuidado de usted hasta en esa parte, ¿verdad? Y en todo en general, pero en esos momentos de dificultad, que sabemos que también, por supuesto, son ataques del enemigo, Así es. pero que Dios siempre saca bandera y victoria. Y para algunas personas que nos están escuchando, que están pasando por un proceso de salud difícil, que están pasando por una situación complicada, realmente que este testimonio nos da esa luz de esperanza, nos da esa confianza que tenemos que tener plenamente en el Señor para ver cumplirse las promesas, porque así como le habló a nuestra querida hermana Stephanie hace 10 años atrás, sobre todo lo que él iba a hacer, así el Señor muchas veces ha hablado a su vida, a su casa, a su familia, pero sabemos de que Dios todo lo tiene en un tiempo perfecto y determinado. Amén. Yo Yo creo que quiero, ajá, yo creo que uno de los momentos más duros en este caminar de los 10 años fue cuando vino el diagnóstico médico, cuando a mí se me dijo que yo era una mujer estéril. Yo creo que esa fue la parte más dura para mí,
y se lo reproché durante 8 años. De los 13 años que tengo de matrimonio, 8 años yo le reproché al Señor. Yo le decía a él, tú eres Dios, tú eres Dios, ¿por qué me vas a negar un hijo a mí si yo te sirvo? Y eran reproches fuertes, Alison, porque yo no entendía en mi cabeza cómo yo sirviéndole a un Dios que yo profesaba como un Dios de vida, como un Dios de sanidad, que para mí no la hubiera. Y recuerdo que una noche que le hice el reproche más horrible que yo le pude haber hecho de manera casi, por decirlo, insolente a Dios, yo le dije, tú me tienes que dar un hijo, porque tú eres Dios, eres un Dios de promesa y tienes que darme un hijo. Y recuerdo que esa noche, esa madrugada, él me llamó por mi nombre y me dijo, Stephanie, yo soy Dios con o sin hijo y siempre voy a ser Dios. Y tienes que servirme con o sin hijo. Y tienes que aprender a aceptar un no por respuesta si fuese el caso. Pero ahorita no es el tiempo. Y Alison, tengo 13 años. Son 13 años que mi esposo y yo hemos esperado tener familia. Y la respuesta del Padre ha sido no. Y aprender a servirle a Dios con amor. Y aprender a orar por mujeres en la misma condición. Aunque tú no ves tu milagro, pero aprender a orar por esas mujeres que dicen, bueno, es que yo tengo una condición donde me dicen que soy estéril. ¿Tú cómo le dices que tu vientre va a cobrar vida si el tuyo está literalmente seco? Y un día me dice el Señor, son más los hijos de la estéril que los de la casada. Y entonces comienza el Señor a hablarme de madre de multitudes. Y yo creo que ese fue el momento donde Él desató el ministerio de mujeres. Y desde ahí, uno de los objetivos que Él puso era madre de multitudes. Yo no imaginaba, no entendía, Alison, qué era ser madre de multitudes para una mujer que ni siquiera ha sido madre de un solo hijo. Es muy duro. Y a veces la gente por ese tipo de cosas no quiere servirle a Dios, porque no aprenden a amar los no de Dios, Alison, que son los más difíciles, porque cuando Dios nos concede las cosas que queremos, estamos súper felices y ahí Dios es bueno y Dios es amor y Dios aquí, Dios allá. Pero cuando Dios dice no, entonces ahí es donde se ven los que son de verdad, porque aprendemos a amar ese no y a abrazarlo. ¿Ha venido la promesa? Sí. Y yo le dije, Señor, si esa promesa se cumple porque ha salido de la boca de tus profetas, bendito sea tu nombre. Y si no, yo seguiré siendo la madre de multitudes en lo espiritual. Pero yo creo que eso fue uno de los momentos más complicados en estos 10 años, Alison. Sí. Sí, es complicado porque uno humanamente desearía tener muchísimas cosas, ¿verdad? Como en este caso, hijos, hay personas que están esperando por una sanidad, que están esperando por una respuesta en su proceso migratorio, como pasa, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, o personas que nos están escuchando en otras naciones que están en la misma situación de muchísimas personas en una situación migratoria. O en una situación familiar, que haya restauración, pero hay un versículo que se me viene rápidamente a la mente que dice Job, en el libro de Job, ¿verdad? De cuando él da gloria a Dios por lo que Dios quitó y por lo que él dio. Entonces, realmente sabemos de que, y en el nombre de Jesús así lo creemos, que para el que cree todo es posible, conforme a la soberanía y voluntad de Dios, y dar gracias al Señor por todo lo que Él permite, por todo lo que Él quita, por todas las situaciones que pasan, y dar gracias en todo tiempo, como dice la palabra, ¿verdad? Estar siempre alegres y saber de que en Cristo tenemos todas las cosas y todo lo demás son añadiduras, llámese las mujeres que están esperando por un esposo, los varones también que están esperando por su ayuda idónea,
porque tenemos aquí a muchos radioyentes que sabemos, acá también en República Dominicana, en Estados Unidos y en las diferentes partes, que está llegando esta señal para la gloria de Dios, que están esperando una respuesta. Es aprender a adorar al Señor en todo tiempo y en todo momento. Para ir finalizando este maravilloso espacio que hoy el Padre nos ha permitido compartir con usted, realmente que, bueno, yo me siento gozosa por tener esta oportunidad de que nos haya compartido su testimonio de todas esas vivencias maravillosas que yo creo que se va a necesitar una segunda parte definitivamente, porque es de gran bendición. Pero yo quisiera que para despedirnos acá en este su programa La Hora Actual, eh, que nos cuente cómo las personas pueden contactarla para los que están acá en República Dominicana y en Estados Unidos, y también cómo la pueden encontrar en redes sociales y por supuesto, para cerrar con broche de oro, que nos apoyes en oración por todas aquellas personas que necesitan reconciliarse con Jesús y que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador para que hoy puedan recibir ese maravilloso regalo. Amén, claro que sí. Bueno, Alison, en redes sociales aparecemos en varias páginas. Bueno, la página personal, Stephanie Corrales Cortés, esa es la página personal. Como ministerio tenemos Ministerio Mujer Portadora de su Autoridad, que ese es el ministerio que el Señor me entregó como profeta. Y en ese mismo, en esa misma página tenemos el grupo de el Ministerio Internacional Florece Mujer, que ese es el que trabajamos con mujeres de todas las naciones en temas de restauración y de discipulados, porque nosotros discipulamos también. Entonces, esa es la página. Casa de Naciones Betel, que como les digo es la obra que el Señor ha puesto en estos últimos meses y en lo que estamos trabajando con más fuerza ahora. También ahí en las páginas están los números telefónicos para si es necesario un contacto ya más personalizado. Igual nosotros estamos para servir a cada persona que Dios nos añada, amén. No importa la nación, no importa si tiene su congregación, porque nosotros no vemos que yo soy de aquí, yo soy de allá, no, somos hijos del mismo Dios y hermanos en Cristo Jesús. Entonces, pues de verdad que Alison ha sido un placer para mí, un privilegio poder estar aquí. Usted sabe que estoy para servirle en todo lo que esté a mi alcance y pues yo muy contenta también a través de Sendas acá en Costa Rica. Nosotros transmitimos los viernes Impacto Profético a las 8 de la noche, hora Costa Rica, 9 hora Colombia, creo que es como a las 11 o 10 de la noche en República Dominicana, son como 2 horas de diferencia, ¿verdad? Sería las 10, ajá, en A las 10 República de la noche Dominicana, y en 10 de la Estados noche, ajá, y acá en Estados Unidos, también en la parte este, sería la misma hora de República Dominicana para que puedan conectarse en Sendas Online en el programa Impacto Profético con nuestra querida hermana Stephanie Corrales. Así que vamos a orar entonces, amada, por todas las peticiones, incluso que ingresen, por todas las personas que estén escuchando este programa. Si usted no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, vamos a hacer esta oración que nuestra hermana nos va a apoyar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitar a cada persona que nos está escuchando que tome un tiempo ahí, cierre sus ojitos donde usted se encuentre en este momento y presente este pequeño tiempo delante del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche donde tú nos has permitido, Espíritu Santo, compartir tu palabra, compartir, Señor, este testimonio que esperamos sea de edificación para todo aquel que escuche, Señor. Yo te pido, Padre amado, por cada petición, Señor, que va a entrar a través de esta transmisión que ha entrado, Señor. Te pido, Padre, que todas tengan un cumplimiento conforme al propósito y conforme al tiempo que tú ya has establecido. Señor, respetando y amando tu soberanía, Señor, inclusive cuando un sea la respuesta, un no.
Padre, hoy oramos y clamamos y quiero invitarte, mi amada hermana, mi amado hermano, si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, que repitas después de mí esta oración. Amado Señor, en esta noche vengo delante de ti primeramente presentándome, pidiéndote perdón, Señor, por cada error que haya cometido, Señor, consciente o inconscientemente. Hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, aceptes mi arrepentimiento. Hoy decido recibirte como mi único y soberano Señor y Salvador. Te pido, Padre de gloria, que hoy escribas, Señor, mi nombre en el libro de la vida, que me des la oportunidad de ser un esclavo por amor para ti, Señor. Quiero servirte, quiero adorarte. Quiero que tú seas el centro de mi vida, la base, el pilar que me sostenga a partir de este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi amado y mi amada, hoy los cielos están de fiesta porque has aceptado al único que llena todo vacío, al único que llena toda soledad en tu vida. De verdad te bendecimos en el nombre de Jesús. De verdad, Alison, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, mi querida hermana y amiga en Cristo Jesús. De verdad que, como le decía anteriormente, esperamos que sea la primera de muchas veces que pueda estar acá en Tómalo Radio para toda la República Dominicana y las personas que nos escuchan en diferentes partes del planeta Tierra. Que Dios me les bendiga, me les guarde, los prospere y nos vemos, si Dios lo permite, de este domingo en 15 días con su programa La Hora Actual. Sigan sintonía acá en Tómalo Radio y también recuerde seguirnos en redes sociales. También pueden seguirme en Instagram como @alison.natalia y también a través de mi Facebook oficial Alison Natalia Oficial. Así me puedes encontrar en redes sociales. Un abrazo, saludos y que la paz de Dios esté con usted y toda su familia. Bendiciones.